Hola a toda la comunidad de criptomaníacos. Hemos entrado a noviembre y ¿saben lo que eso significa? Se celebra el día de honrar a nuestros fieles difuntos. Para quienes no sean de México, les explicaré que el día 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos aquí en mi nación. Esta fecha conmemora a familiares y seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Se les hace soltar con sus alimentos favoritos y cosas que apreciaron en vida. Se dice que ese día, las puertas del cielo se abren para que nuestros difuntos puedan visitarnos y puedan degustar de nuestras ofrendas. Muchas otras familias prefieren aprovechar para visitar a sus difuntos en el cementerio. Debido a esta celebración y muchas otras cosas que pasan en este día, hay historias interesantes y conmovedoras que se cuentan, como otras tantas rozando lo tétrico. Es por eso que en esta ocasión, y en honor a esta celebración, les traigo un video de especial sobre relatos ocurridos en el Día de Muertos. Hola cripta, te quiero compartir un suceso algo extraño que me pasó durante la celebración del Día de Muertos. Sé que se acerca esta celebración y creo que vendría muy bien a la temática. Verás, esto me pasó cuando me encontraba algo retirada de mi familia. Todo esto debido a cuestiones laborales. Mi vida en esos tiempos simplemente era el de trabajar e ir a mi departamento. Por suerte en ese entonces tenía aunque sea una pequeña compañía, los cuales eran 2 perros de la raza Bulldog, a los que sacaba a pasear ya sea en la mañana o por la tarde cuando llegaba de laborar. Recuerdo que aquel día llegué pero muy a las prisas, ya que no había puesto el altar y esta celebración en mi familia es muy importante. Me ocupé toda la tarde hasta horas de la noche, y como por eso de las 10:30, fue que finalmente terminé de poner el altar. Algo cansada cené y después tuve que sacar a mis niños, que es así como llamo a mis perros. Los tenía que sacar a pasear, y de paso a que hicieran sus necesidades. Todo pasó por eso de las 11:30 de la noche, un 1 de octubre. Cuando salí a pasear a mis perros, la calle ya se encontraba algo sola, y al pasar unos cuantos minutos paseándolos, las pocas personas que se encontraban en la calle ya no estaban. Al revisar en mi celular noté que ya estaba a punto de dar las 12, por lo que decidí poner algo de música en lo que terminaba de pasearlos, que por lo regular lo hacía durante 1 hora. De seguro se preguntarán por qué estaba a horas tan tardes en la calle, y pues eran 2 simples razones. La colonia en donde vivía en aquel tiempo era un fraccionamiento privado, por lo que no era fácil que alguien ajeno se metiera, y otra cosa eran mis perros, que si bien trataban bien a los invitados en la casa, estos actuaban de una manera muy agresiva en la calle si alguien se me acercaba. Claro, esto pasaba si yo no les llamaba la atención. Así que se podría decir que iba despreocupada en este ámbito. Por el camino iba distraída pensando en mis cosas, cuando en eso sentí como uno de mis perros se tironeó hacia adelante, y otro de ellos se quedó simplemente con las orejas paradas, ambos mirando hacia la nada, o más en concreto a un lado de mí. Yo al principio me espanté porque pensé que había alguien detrás, pero al voltear no había nadie. De pronto, debido al escándalo que estaba haciendo uno de mis perros, una de las vecinas se asomó por la ventana y me preguntó si todo estaba bien, a lo que yo le contesté que sí, que solamente el perro había visto un animal. En ese preciso momento recuerdo que percibí un olor muy fuerte a cigarro, como si alguien estuviera fumando a un lado de mí. Esto me confundió mucho, por lo que decidí que el paseo era suficiente. Cuando quise llevar de nuevo a mis perros a la casa, la hembra, a la que le digo Susi, no se quería ir. Le movía la cola a la nada y parecía muy contenta. La reacción que tenía en ese momento me recordaba mucho a cómo actuaba cuando yo recién llegaba a la casa. A cómo pude logré llevarla de nuevo al departamento. Cuando llegamos, noté que Susi estaba llorando y tratando de salir afuera de nuevo. Pero conforme pasó el tiempo, se controló. A la mañana siguiente salí como de costumbre a correr un poco por el vecindario, cuando en eso me volví a encontrar con la vecina que me había visto la otra noche, y entre plática y plática, ella me preguntó que quién era el hombre que me estaba acompañando la otra noche.
Me dijo que se veía algo grande y pensó que era un familiar mío. Yo le contesté que la otra noche iba sola con mis perros, a lo que ella me respondió que no, que ella había visto claramente a un hombre alto y esbelto, vestido de un traje marrón acompañándome. Esto me dio mucha curiosidad, ya que mi padre, cuando acostumbraba a ir al casino, le gustaba mucho usar trajes, y uno de sus favoritos era el de un color marrón. Después de preguntarle cómo lucía este supuesto hombre, no me quedaron dudas. Aquel hombre que había visto mi vecina se trataba de mi padre. Él en ese entonces cumpliría apenas un año de su muerte en el próximo mes de diciembre, por lo que cuando volví a mi departamento, todo lo que me había pasado la otra noche se fue ensamblando como un rompecabezas. El olor a cigarro, a mi padre le gustaba fumar, y ese olor era característico de él. También mi perrita Susie, pues era él quien la había comprado y la había criado un año antes de fallecer. El otro de mis perritos no lo conoció. Y también me di cuenta que cuando regresé a mi casa, eran las 12:30. Ya era 2 de noviembre. Me causó mucho sentimiento saber que mi padre vino a verme, y lo más probable es que yo fuera la primera con la que haya venido. En vida fuimos muy unidos, y él aún me sigue cuidando después de todo. Desde aquella noche, cada día de muertos no le faltan sus ofrendas. Esa fue mi experiencia y sé que no es aterradora, pero fue muy importante para mí y quería compartirla. Gracias por entretenernos y un saludo a todo el equipo. Hola, quisiera contar mi experiencia que por cierto sucede en el día 2 de noviembre, el Día de Muertos. Recuerdo que estaba con mis padres haciendo el altar, cuando vivía con ellos en Navojoa, Sonora. Yo en aquel tiempo tendría algunos 15 años cuando sucedió esto. Aquella noche mis padres, como de costumbre, hacían una cena en la que venían la mayoría de mis tíos, y por lo regular cuando llegaba a faltar algo, yo tenía que ir por las cosas al mercado. En un punto de la cena llegaron a faltar refrescos y otras tantas cosas, por lo que tuve que salir en compañía de un primo mío a conseguirlos. Era algo tarde, como las 10 de la noche o pasadas de esta, cuando estábamos pasando por una de las calles de piedra. En mi localidad se acostumbra a hacer altares en las calles, para que en general las personas a las cuales no les pusieron altar, o estos fueron olvidados, tengan la manera de venir de igual forma a degustar las ofrendas. Por lo tanto, las ofrendas que las personas les ponían caritativamente eran respetadas de no ser tocadas ni consumidas por ese día. Incluso las personas que eran de bajos recursos respetaban esto. Hasta el día siguiente se podían repartir las cosas en la localidad, pero como es de costumbre, siempre hay un niño, o mejor dicho, un muchacho, que se quiere hacer el chico malo y va en contra de las reglas. Este se llamaba Oscar. Era un chico conocido por ser problemático y peleonero en la escuela. Si bien no es que me llevara muy bien con él, la verdad era que nos tratábamos poco. Este iba siempre acompañado de otros 3 chicos que tenían la misma reputación que él. Aquella noche mi primo y yo vimos como él y estos chicos se encontraban en uno de los altares que se ponían en las calles. Este altar en particular tenía unas latas de cerveza y frituras, además de también algunos cuantos dulces y pan de muerto, los cuales estos chicos estaban tomando y comiéndoselos. Mi primo se enojó bastante, pues él es muy apegado a esta celebración, y les dijo que eso no estaba bien, que solamente se tenían que esperar hasta un día para hacerlo, y que si no lo entendían, él los iba a delatar. Obviamente aquí empezaron los problemas y no lo dejé solo. Nos peleamos con ellos, pero ellos, obviamente al ser más, optamos por mejor huir. Recuerdo que cuando nos estábamos retirando, este nos gritó que todo eso era mentira, y que los muertos no volvían ese día, que todo era una creencia que no servía para nada, y que si tanto les molestaba como nosotros, que los invitaba a que lo detuvieran. Invitaba a las almas a que hicieran algo. Nosotros llegamos a la tienda y pedimos lo que íbamos a llevar. Por suerte en aquel entonces se encontraba René,
René era el hijo del señor que atendía la tienda. Nos llevábamos muy bien con él, por lo que le platicamos todo lo que había pasado. Él nos dijo que lo esperáramos en lo que su padre volvía, para que él nos pudiera acompañar de regreso, ya que él en ese entonces tenía 18 años, y si Oscar aún se encontraba esperándonos, él le iba a hacer frente. Cuando pasamos por la calle de piedra, ya no se encontraba ninguno de ellos, por lo que pensamos que se habían ido, pues sabían que los íbamos a delatar. René nos dijo que nos iba a acompañar hasta que llegáramos a mi casa, pero por el camino, cuando pasábamos por un puente de piedra, a mi primo se le ocurrió mirar hacia abajo, y fue ahí cuando dice que vio a uno de los amigos de Oscar corriendo por debajo de este. Iba todo mojado, corriendo a orillas del río que pasaba por debajo del puente. Cuando nos vio, nos empezó a gritar, pero no eran gritos de provocación, sino que estos eran gritos de auxilio. Estaba desesperado, por lo que los tres bajamos y al encontrárnoslo, entre llantos y palabras que no se le entendían, nos dijo que los habían perseguido y los habían arrastrado entre el monte. Fue hasta que lo llevamos a mi casa y mi abuela le dio un té y algo de azúcar, que finalmente nos pudo explicar lo que había pasado. Nos dijo que los cuatro, cuando iban caminando por la calle comiendo las ofrendas que se habían robado, se les aparecieron unos chivos. Eran como unos 5 según lo que dice, y estos los empezaron a perseguir. Él y Oscar no tuvieron suerte, pues se metieron entre el monte, mientras que los otros dos se brincaron una barda para salvarse. Él cuenta que los chivos los alcanzaron y los tumbaron entre el monte. Después vio como uno de estos lo empezó a jalar con su hocico, tomándolo de una de sus piernas y llevándolo hasta el río, donde lo aventó entre el agua. Después dice que este chivo se empezó a reír, como si fuera la risa de un viejo. Él como pudo se levantó y salió corriendo del río. Fue cuando nos encontró, pero de Oscar no se sabía nada. Él dice que posiblemente también habría sido arrastrado, pues pudo escuchar sus gritos a lo lejos entre el monte. Pero esa noche, por más de que varios de nosotros buscaron a Oscar, no pudimos encontrarlo. Él apareció solo al día siguiente. Estaba todo enlodado y sucio. Su ropa estaba desgarrada de igual manera, y su boca se encontraba torcida hacia un lado, y no podía hablar. Le tomó varios meses poder recomponerse de eso. Mi abuela dice que eso le ocurrió por semejantes cosas que dijo ese día, y que esos no fueron los espíritus sino otra cosa, que solamente le dio una lección para que lo que hacía no se volviera a repetir. La siguiente historia he decidido introducirla, ya que a pesar de ser muy conocida, es una que relata muy bien el sentimiento que algunas personas profesan hacia sus fieles difuntos, y de las cosas que suceden cuando estos son abandonados u olvidados. Esta historia relata que hace algún tiempo, en una localidad rural de México, había un matrimonio. El esposo de la mujer recién había cobrado sus ganancias de los cultivos, y como acostumbraba, tenía pensado ir en compañía de sus amigos a un bar cercano para tomar. Por lo regular, esas noches en las que hacía eso, llegaba hasta horas de la madrugada a su casa, o de plano hasta que salía el sol. Aquella noche antes de salir, su esposa le dijo que necesitaba dinero para los gastos, y también un poco más, pues con este tendría que poner las ofrendas del Día de Muertos. El esposo le dijo que no traía suficiente dinero, y simplemente le dijo que comprara algunas veladoras con lo que le había dado. El hombre se fue y disfrutó de la noche. Cuando volvía a su casa a horas de la madrugada, se encontró con muchas personas que salían del pueblo. Algunas personas llevaban pan, frutas, estaban bebiendo vino, traían múltiples alimentos, y entre toda esa multitud, logró ver a 2 personas que se les hizo muy familiares. Eran sus padres. Ellos llevaban de fallecidos poco más de 1 año. Ambos iban tristes. A su madre incluso se le escurría una lágrima mientras caminaban por las calles entre la multitud.
En sus manos notó que solamente portaban un vaso de agua y cada uno de ellos un taco de sal. El hombre se esforzó por alcanzarlos, pero no pudo hacerlo. Y debido a todas las personas que habían en ese momento, los perdió de vista. El hombre, con un conjunto de emociones encontradas, llegó a su casa. Al llegar le dijo a su esposa que había tenido una alucinación, y en eso vio el pequeño altar improvisado que su esposa había puesto, donde su esposa, al no poder hacer una ofrenda digna, solamente había puesto unos tacos de sal y 2 vasos de agua en la mesa, donde reposaban las 2 fotos de sus padres.